Hola, soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando que a veces una pequeña casualidad puede llevar a un horrible descubrimiento. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Cody Alan Lejebokov. El 27 de noviembre del 2010, aproximadamente a las 9:45 de la noche, el oficial novato Aaron Keller se encontraba en la cima de una colina en la carretera rural número 27, cuando algo le llamó la atención. Los faros de otro vehículo atravesaban la línea directa de árboles en la distancia, justo al lado de la carretera entre Fort St. James y Vanderwoof, en el norte de Columbia Británica, en Canadá. Al principio asumió que era una motonieve disfrutando de la noche, pero unos momentos después supo que era una camioneta cuando llegó a toda velocidad a la autopista desde una carretera lateral nevada. El conductor no redujo la velocidad aun cuando había cambios en la superficie de la carretera, no cedió al tráfico y aceleró por delante de la gente. Algo fue extraño. Sentí por dentro que había algo que no estaba bien en ese escenario. Declaración de Aaron. Aaron se encontraba en el lugar llevando un bolso a otro oficial de policía. Le pareció muy inusual que una camioneta condujera a exceso de velocidad por la zona, así que la detuvo. Lo primero que le llamó la atención al acercarse a la camioneta es que el conductor tenía listo la licencia de conducir y el registro del auto fuera de la ventana. Aaron notó que era un joven y le hizo algunas preguntas. Lo segundo que le llamó la atención es que ese día hacía mucho frío. La temperatura estaba bajo cero y estaba nevando. Y aún así, este joven solo usaba pantalones cortos y un suéter liviano. Por último, notó manchas de sangre en el rostro y piernas del joven. Aaron, siendo un oficial de policía novato, llamó al otro oficial de policía con el que debía encontrarse para que condujera hasta donde detuvo la camioneta, y en pocos minutos llegó. Ambos le preguntaron al joven de dónde venía y por qué tenía manchas de sangre. El joven respondió que había estado cazando con algunos amigos y que mataron a un ciervo con algunas herramientas de su auto. Soy un campesino sureño, es lo que hacemos para divertirnos. Comentario del joven. Los policías, no convencidos con su historia, registraron el auto. Encontraron un gran charco de sangre en el suelo del conductor, una herramienta y una llave inglesa cubierta de sangre. En el lado del copiloto hallaron una mochila de mono. Dentro de esta habían pertenencias que apuntaban a que era de una chica. Entre estas encontraron una billetera con una tarjeta de identificación con el nombre de Lauren Leslie. Los oficiales arrestaron al joven bajo la Ley de Vida Silvestre de Canadá y llamaron a un oficial de conservación para que siguiera el rastro de donde venía la camioneta para comprobar la historia del joven. El oficial de conservación siguió las marcas de las llantas de la camioneta. Estas lo llevaron hasta dentro del bosque. Allí siguió las huellas de unos zapatos muy peculiares. Parecía como si alguien hubiera pateado algo durante una gran distancia. Luego encontró manchas de sangre. Pensó que se trataba de alguna trampa para cazar, pero todas estas lo llevaron hasta un gran arbusto, y fue en ese momento que sintió que algo andaba mal. Con linterna en mano e intentando mantenerse alejado de las marcas del suelo, el oficial encontró un cuerpo desnudo desde el torso para abajo. Asustado, gritó un par de veces por si la persona reaccionaba, pero no hubo respuesta. No se acercó al cuerpo, no le tomó el pulso, retrocedió con cuidado para no contaminar la escena. Llegó a su auto y llamó a la policía. El cuerpo fue identificado como el de Lauren Dawn Leslie, de 15 años de edad. Había sido abusada sexualmente, golpeada en la cabeza con una llave de tubo y su garganta había sido cortada. Ella vivía con su madre en Vanderwoof,
Columbia Británica. Fue descrita como una niña divertida y feliz, pero alguien que vivía con algunos trastornos, por lo que había estado tomando medicamentos. Esto debido a que Lauren era legalmente parcialmente ciega, con alrededor del 50% de visión en un ojo y ninguna en el otro. Según sus familiares, soñaba con convertirse en patóloga forense. Lauren pasaba gran parte de su tiempo en internet y le gustaba realizar deportes, ya que no dejaba que su ceguera fuera un impedimento para llevar una vida normal. Era muy madura para su edad, muy cariñosa, era una niña alegre, era una gran nadadora, gran atleta, se destacó en el karate. Comentario de Doug Leslie, padre de Lauren. El día de su muerte, Lauren había pasado todo el día en casa con su madre. Repentinamente por la noche, le insistió a su mamá que le diera permiso para ir a tomar un café con una amiga. Como era sábado por la noche y el café no quedaba tan lejos, la mamá la dejó ir, pero le dijo que debía estar de regreso a casa máximo a la 1 de la mañana. Alrededor de la medianoche, Doug Leslie, el padre de Lauren, recibió una llamada de la policía. Le preguntaron si sabía dónde estaba su hija. Doug, preocupado, preguntó qué sucedía. El oficial de policía le dijo que la identificación de Lauren había sido encontrada en un auto. Ese momento Doug llamó a Donna, quien le confirmó que Lauren había salido. Ambos padres se quedaron muy preocupados. La policía quedó en devolver la llamada, pero no la recibieron. Así que, muy angustiado, Doug salió a conducir por las calles en busca de su hija. Coincidencia o destino, se cruzó con una gran cantidad de patrullas de policía en una carretera. Se bajó a ver qué sucedía. Le dijo a uno de los agentes que había recibido una llamada sobre su hija. Cuando confirmó que era el padre de Lauren, la policía le dijo que estaban investigando su posible asesinato. Doug no supo cómo reaccionar. Fue llevado hasta el cuerpo para que lo identificara, pero no se atrevía a verlo. Levantó su mano y les mostró a la policía un tatuaje que tenía en la muñeca. Este decía Grip Fast, que significa aguantar fuerte, el lema de la familia. La policía revisó el cuerpo y asintió con la cabeza. Doug se derrumbó en lágrimas. Se supo que Lauren era una usuaria activa en redes sociales y solía hablar con personas de todo el mundo a través de Internet. Tenía una cuenta en la red social canadiense Nexopia. Fue en esta red que se cree ella conoció a su asesino, quien tenía como nombre de usuario One Country Boy. La persona detrás del usuario y quien fue detenido conduciendo la camioneta esa noche por la policía es Cody Alan Lejebokov, nacido el 21 de enero de 1990 en Fort St. James, un distrito municipal en la zona rural de Columbia Británica en Canadá. Al momento de su detención tenía tan solo 20 años de edad. Sus amigos y familiares lo describieron como un chico alegre, sociable, deportista y popular. Fue parte del equipo de hockey sobre hielo de su colegio. Era querido por sus amigos y, según ellos, nunca demostró ser violento o tener conductas agresivas. Sin embargo, se supo que Cody tenía antecedentes penales menores, pero no estaba en el radar de la policía local. En el 2008, después de graduarse de la escuela secundaria, Cody vivió un tiempo en Lethbridge, Alberta, antes de mudarse a Prince George, Columbia Británica. Al momento de los hechos, compartía una casa con 3 amigas cercanas y trabajaba en un concesionario de Ford. Se determinó que Lauren había conocido a Cody a través de la red social Nexopia. Habían conversado por un tiempo hasta que la noche de los hechos quedaron en conocerse en persona. Algo que llamó la atención es que en los últimos mensajes que había mandado Lauren a Cody, ella escribió de forma muy directa que no tenía ningún interés sexual con él, que simplemente quería conocerlo. Por otro lado, una vez arrestado Cody, él primero dijo que solo se había tropezado con el cuerpo de Lauren mientras exploraba el área, pero finalmente él aceptó que la había conocido por internet. Según él había conducido su camioneta hasta una escuela local, donde recogió a Lauren, bebieron un poco de alcohol, tuvieron relaciones sexuales y luego condujeron hacia Fort St. James, donde Lauren dijo que conocía a algunas personas. En el camino decidieron tomar un desvío y tener relaciones sexuales una vez más, y luego pasar un tiempo. Fue allí donde, según Cody,
Lauren se volvió loca. Comenzó a decir que quería suicidarse y odiaba a su madre. Tomó una herramienta del auto de Cody y se autolesionó para finalmente tomar un cuchillo y apuñalarse hasta morir, cayendo en la nieve. Cody dijo que estaba demasiado aturdido para darle primeros auxilios, que la arrastró por unos 5 metros hasta darse por vencido y regresar a su camioneta. Cody ya había mentido a la policía cuando lo detuvieron por exceso de velocidad, además que su historia no concordaba con las heridas encontradas en el cuerpo de Lauren, así que no le creyeron. Al comienzo todo apuntaba a que Cody había abusado sexualmente de Lauren y luego la había asesinado. Listo, caso cerrado. Pero las cosas no fueron así. Mientras investigaban, la policía allanó el lugar donde vivía Cody. Él vivía en el sótano de una casa que compartía con 3 amigas. Allí encontraron grandes cantidades de sangre en diferentes objetos y lugares. Lauren nunca llegó a entrar a la casa de Cody. Entonces, ¿a quién pertenecía esta sangre? Por otro lado, en diciembre se realizó el funeral de Lauren, pero este se llevó a cabo sin su cuerpo. A último momento, las autoridades se llevaron su cuerpo a Pensilvania, junto con otro cuerpo que para ese momento no se hizo pública su identidad, para investigar si estos casos estaban relacionados. Después de 10 meses de investigación, la policía dio una conferencia para hacer públicos sus hallazgos. Más de 30 muestras de sangre tomadas de la casa de Cody, de la cocina, el comedor, la sala de estar, pantalones, sábanas y una hacha y otros objetos, a través de pruebas de ADN, se comprobó que pertenecían a Natasha Lynn Montgomery, una mujer de 23 años, madre de 2 hijos que había estado desaparecida por más de 4 años, poco tiempo después que fue liberada por el Centro Correccional Regional Prince George. Fue vista por última vez el 31 de agosto del 2010. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. El ADN de Cynthia Frances Mass, de 35 años, fue recuperado en un picarund, una herramienta similar a un pico, pero con un solo extremo puntiagudo. También su ADN fue encontrado en un calcetín en la camioneta de Cody y en el suéter que llevaba cuando fue arrestado. Cynthia fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre del 2010. Su cuerpo fue recuperado el 9 de octubre del 2010 en el Segunt Park en Prince George. Le habían violado, pisoteado y luego apuñalado. Murió de traumatismo contundente en la cabeza y heridas penetrantes en el pecho. Como Lauren, estaba descubierta del torso hacia abajo. Por último, el ADN de Jill Stacy Stuchenko, de 35 años, fue encontrado en el sofá de Cody. Jill fue reportada como desaparecida el 22 de octubre del 2009. Era madre de 6 hijos y trabajaba duro para convertirse en cantante profesional. Su cuerpo fue descubierto parcialmente enterrado en un pozo de grava cerca de Otwaite Road, Prince George. El 26 de octubre del 2009 había sido violada y golpeada hasta la muerte. Con la ayuda de las chicas que vivían con Cody, se supo que él era adicto a la cocaína. Las 3 víctimas ocasionalmente trabajaban como prostitutas y de vez en cuando vendían y consumían drogas. Se cree que así Cody las conoció. Se determinó que el motivo de todos estos crímenes fue un ataque sexual. Antes de que Cody fuera detenido, los investigadores creían que estos 3 casos estaban relacionados con la denominada Highway of Tears. En español sería la carretera de lágrimas. Así se denomina a una serie de asesinatos sin resolver de entre 1969 a 2011, donde varias mujeres, en su mayoría aborígenes, desaparecieron y fueron encontradas a lo largo del tramo de 720 kilómetros de la autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert. Este tema en particular ha sido investigado por las autoridades a lo largo de los años. Hasta la fecha se han podido identificar a 5 hombres que fueron responsables de algunos de los casos. Sin embargo, existe una gran cantidad que sigue sin resolverse. Con toda la evidencia recolectada, el 17 de octubre del 2011, Cody Lejevokov fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. En el momento, no se le acusó de 4 asesinatos por no ser encontrado el cuerpo de Natasha Lynn Montgomery.
Después de investigaciones, su juicio fue programado para el 2013, pero por varios retrasos, el juicio comenzó el 2 de junio del 2014. Cody se defendió diciendo que si bien él había presenciado la muerte de las 4 víctimas, él no fue quien las mató. En el caso de Lauren, sostuvo que ella tenía problemas depresivos y cree que estos la llevaron a autolesionarse. Aunque no la mató, él aceptó que la golpeó 2 veces con un tubo. En el caso de las otras víctimas, Cody nombró a 3 personas, un vendedor de drogas y 2 cómplices, a quienes solo se refirió como X, Y y Z. No dio nombres, ya que dijo que si era enviado a la cárcel no quería ser señalado como un soplón. Cody dijo que tuvo relaciones sexuales con Jill en su departamento. Afirmó que X le dijo que tenía que morir y la golpeó con una pipa. Dijo que X también ordenó la muerte de Natasha. Él vio cómo Z sacó un arma y luego X la mató. También describió haber visto a X golpear a Cynthia. Le dijo al jurado que X la golpeó en la cabeza con un objeto, dejándola inconsciente. Luego la metieron en la camioneta y la llevaron a un parque. Notaron que aún seguía con vida y entonces él sacó el picarrón de su camioneta y se la dio a Y, quien golpeó 3 o 4 veces a Cynthia. El juez y los 12 miembros del jurado escucharon el testimonio de 93 personas. Algunos amigos cercanos de Cody declararon a su favor. Dijeron que él era una buena persona y que nunca había demostrado tener alguna conducta violenta. Con su cara de bebé y amabilidad, era el tipo de persona que te inspiraba confianza. Al momento de los hechos, Cody tenía una novia. Al comienzo, ella lo apoyó, pero con el pasar de la investigación se retractó y decidió cortar todos los lazos. Las compañeras de casa de Cody afirmaron que era adicto a la cocaína y que habían tenido varios problemas por esto. Llegaron al punto de hablar con él de forma seria para decirle todos los problemas de salud que implicaba esto, pero Cody era un caso perdido. Comenzó a llevarse con personas diferentes y ya no les contaba nada a sus compañeras. Ellas dijeron que Cody nunca fue violento con ellas, pero ahora que lo veían desde otra perspectiva, habían notado ciertas cosas peculiares. Ellas nunca entraban al sótano, el lugar donde vivía Cody, pero en una ocasión 2 de ellas entraron al cuarto de Cody y notaron un picarrón al lado de su cama. Una de ellas pensó que era una hacha y le preguntó, ¿por qué tienes una hacha al lado de tu cama? A lo que Cody respondió, bueno, da miedo aquí abajo, intenta dormir aquí tú sola. Al parecer Cody estaba preocupado por ladrones, ya que habían visto algunas huellas de zapatos sospechosas en el cobertizo. Por otro lado, el tribunal no creyó la versión de los hechos de Cody. Además, se confirmó que se encontró ADN de Cody en la parte íntima y en una uña de Jill. La defensa esperaba que con esta versión de los hechos, los cargos de asesinato de primer grado bajaran a asesinato de segundo grado, pero no lo lograron. Tuvo una buena educación, todo fue perfecto, casé con él, pesqué con él, hicimos de todo y él era un niño perfectamente normal, no era diferente a ti o a mí cuando éramos más jóvenes. Comentario de Roy Godwin, abuelo de Cody. El 11 de septiembre del 2014, Cody Lejevokov fue declarado culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 25 años de su condena. El juez también agregó su nombre al Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Le falta una pista de empatía o remordimiento. Nunca más se le debería permitir caminar entre nosotros. Comentario del juez. Las familias de las víctimas se sintieron aliviadas con la condena que recibió Cody. Sin embargo, hubo una gran discusión en los medios de comunicación sobre el estilo de vida de las 3 víctimas mayores. La hermana de Cynthia Mass habló en los medios de comunicación y dijo que si bien ellas habían trabajado en el comercio sexual, esto no debería ser usado para etiquetarlas o despreciarlas, que 2 de las víctimas eran madres que dejaron a hijos en la orfandad y se merecían respeto. Otro dato que entró en controversia a través de este juicio es que debido a la gran cantidad de mujeres aborígenes encontradas muertas en la ya mencionada carretera de lágrimas, la policía tiene un presupuesto y equipo específico
para investigar estos casos y resolverlos. Pero con el pasar de los años, este presupuesto ha sido recortado hasta un 84%, lo que provocó que las investigaciones se vuelvan lentas y esporádicas. Dos de las víctimas de Cody, Natasha y Cynthia, eran de esta comunidad. Debido a esto, muchos activistas y personas de esta comunidad se concentraron fuera del juicio para hacer un llamado de atención a las autoridades sobre lo importante que es mantener y mejorar este presupuesto, y también para concientizar sobre la gran cantidad de casos de esta comunidad que siguen sin resolverse. Por último, aunque Cody fue encontrado culpable del asesinato de Natasha Montgomery, él hasta el día de hoy no ha dicho dónde se encuentra su cuerpo. No pude soportarlo. Cuando estaban reproduciendo el testimonio sobre cómo la asesinó, saber todo lo que le había hecho, me derrumbé. No podía soportarlo. Pensé que era un tipo duro, pero los tipos duros y grandes también se desmoronan. Comentario de Robert Donovan, el abuelo de Natasha. Tendremos satisfacción cuando nos haga saber dónde está Natasha. No ha terminado para mí. Todavía no tengo a Natasha de regreso. Ella se merece un funeral y descansar en paz. Comentario de Luan, madre de Natasha. Lejebokov tenía 19 años de edad cuando realizó el primer asesinato. Se encuentra entre los asesinos en serie más jóvenes de Canadá, pero no es el más joven registrado. En 1957, Peter Woodcock, de 17 años, fue encarcelado por la violación y asesinato de 3 niños pequeños en Toronto. La comunidad se vio muy afectada porque un joven como Cody haya sido el responsable de 4 brutales crímenes. Algunas personas que conocían a la extensa familia de Cody, tanto en la zona como en todo el país, los describieron como personas profesionales, amables, gente de bien. Cody pasó las pruebas psicológicas y se demostró que no tenía ningún problema mental. Él era un asesino que supo mezclarse en la sociedad. A lo largo de los años ha intentado apelar a su condena en varias ocasiones y también ha usado diferentes recursos para que se menoren sus años de estar en cárcel, pero no lo ha logrado. Por otro lado, Doug Leslie, el padre de Lauren, se vio muy afectado por la muerte de su hija. Con la ayuda de su ex esposa y algunos familiares, crearon la fundación Lauren Don Leslie, que se dedica a recaudar fondos para apoyar programas de empoderamiento para jóvenes de la comunidad. Es de una casa maravillosa. Es difícil de comprender, saber qué demonios pudo haber causado esto. Comentario de la abuela de Lauren sobre Cody. A todo el mundo le agradaba. No había una persona que tuviera algo malo que decir sobre él. Nadie. Hay una personalidad dividida o algo mal en su cabeza. Necesita un médico que lo ayude. Comentario del abuelo de Cody. Este caso ha sido analizado en varios documentales y en un libro llamado The Country Boy Killer, The True Story of Cody Lejebokov. El chico sureño asesino, la verdadera historia sobre Cody Lejebokov. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Cody Alan Lejebokov. Este chico era alguien normal, no tenía inconvenientes, vivía con 3 chicas y jamás había levantado alguna sospecha de ser un criminal. Sin duda, uno nunca sabe los oscuros secretos que oculta una persona. Cuando escuché sobre este caso me quedé muy impactada. Aunque la evidencia habla por sí sola, Cody intentó mentir de todas las formas posibles y salirse con la suya. Yo siempre me pregunto, ¿qué tienen los asesinos en la mente? ¿Cómo pueden hacer estas atrocidades y pensar que pueden salir impunes de estas? Si no hubiera sido por la casualidad del agente novato de policía que detuvo la camioneta por exceso de velocidad, quizás Cody hubiera seguido matando sin que nadie se diera cuenta. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿pudo haber más víctimas? 3 de las víctimas fueron identificadas por la evidencia encontrada en su casa, pero a Lauren la mató al aire libre. Esto me hace pensar que quizás hubo más víctimas que no han sido relacionadas con Cody. Tal vez si hubiera más presupuesto para investigar casos que entren en el modus operandi de Cody, quizás se puedan encontrar más víctimas. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Qué opinan sobre la forma en la que fue encontrado este criminal?
¿Creen que existan más víctimas de Cody que no han sido relacionadas con él? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica y de España que ven mis videos. Ya saben que su apoyo constante, los comentarios que me dejan aquí abajo, sus recomendaciones, debatir teorías y compartir opiniones me motivan a continuar cada semana dándoles casos de calidad. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topcicopedia. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Me mojé. Se me regó el agua. Uy, no se manchó la camiseta. Creo que no se manchó. Ay, qué iras. ¡Achachoy, qué frío! Ay, ¿por qué me mojo? Ya. Perdón. Y es mi pijama.